¿por qué le llamas Perú al Perú? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran llegado los españoles? Porque definitivamente el encuentro se iba a dar. Y llegaron primero los españoles acá. Pero si no hubieran llegado los españoles, el mundo estaba siendo recorrido por los barcos, por ingleses. Estaba siendo recorrido por franceses. Estaba siendo recorrido por holandeses. Todo el mundo. Y llegaron a otro sitio. Y llegaron primero los españoles acá. Pero si no hubieran llegado los españoles, porque al comienzo hemos visto ya, como tú ves acá, al comienzo hemos visto, uno, la historia olvidada. Dos, hemos visto qué cosa es la democracia y que es un circuito la democracia, que tiene que cumplir varios requisitos en todo momento. Si algo falla, no se cierra el círculo, no hay democracia. Y estamos viendo 6 factos de la historia que nos hacen verla de otra manera. Rapidito nomás, mira, 4. Para que entiendas y tengas otra visión de la historia, tienes que ponerte a pensar qué hubiera pasado si no hubieran llegado los españoles a América. ¿Qué hubiera pasado? Hubieran llegado los franceses. Si hubieran llegado los franceses, un ejemplo de cómo sería Sudamérica, te voy a decir un ejemplo. Los franceses llegaron a Haití y se quedaron en Haití. Y Haití fue colonia de los franceses. Los franceses tenían otra política. No eran virreinatos, eran colonias. Y como colonias tenían la esclavitud. Los indígenas eran una cultura, los taínos, la cultura de los taínos fueron arrasados. En Tahití actualmente hay puro negrito, gente morena, de color, de África, afrodescendientes. Y no hay los indígenas por ningún lado. Los taínos no están. ¿Por qué? Porque los franceses no tuvieron compasión y arrasaron a los naturales de esas islas. Y después, para sembrar sus maíz y su sistema extractor de materias, compraban esclavos en África, los raptaban y acá traficaban compraban negritos, morenos, y los llevaban a trabajar a Haití. Eso pasó en Francia, en Haití. Ahora Haití es uno de los países de más pobreza en el mundo, porque a esos morenos, a esos esclavos, nunca le dieron educación, nunca le dieron religión, y no han sabido gobernarse y son los más pobres del mundo actualmente. Se comen entre ellos. Imagínate. Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubieran llegado los franceses a Sudamérica? Ya te imaginas tú, ya tienes un ejemplo, saca tus conclusiones. ¿Qué hubiera pasado si hubieran llegado los ingleses a Sudamérica? Los ingleses llegaron a América del Norte. ¿Y cuál es la política de los ingleses? Tú ves en América del Norte gente natural que vivía ahí, los naturales que vivían ahí, como ves en Sudamérica. ¿Por qué no lo ves? ¿Por qué ves en Centroamérica? ¿Por qué ves en Sudamérica? ¿Por qué no ves eso en Norteamérica? No ves porque ellos tenían otra política. Ellos sí tenían colonias allá. Lo que ellos eran, sí eran colonias, hacían colonias. Y tenían otra ideología. Tenían la ideología de que no hay indio bueno si no es un indio muerto. Esa política tenían los ingleses. Y eso fue lo que hicieron allá. Imagínate tú qué hubiera pasado si los ingleses, porque fueron dos mundos distintos, y lamentablemente, para bien o para mal, el mundo occidental que llegaba acá a América tenía más tecnología. No significa que fuera mejor civilización, tenía más tecnología, porque su geografía, eso se llama geopolítica, permitió entre ellos por milenios comerciar y enriquecerse unos a otros, lo que no pasa acá en Sudamérica y en América. Entonces, les permitió tener más armas y conocimiento. Un ejemplo, todo lo que descubrían lo usaban para las armas, para tener más poder militar. China conocía la pólvora, no tenía escopetas, arcabuces. Los occidentales conocieron la pólvora y al toque lo usaron para hacer armas de fuego. Entonces a eso me refiero. Eso no los hace a ellos superiores como civilización, pero definitivamente los hace más fuertes en cuanto al armamento bélico y la superioridad, y en el encuentro de esos dos mundos van a ganar. Que repito, no significa que sean superiores como civilización, simplemente que tienen más armas por el sistema de civilización que han tenido. Entonces, retomando, si los ingleses hubieran llegado a Sudamérica, hubiera pasado lo mismo. No, ahorita no serías tú andino ni mestizo, serías rubio y no serías andino. Serías rubio, como Norteamérica, y no serías tú.
sería otro tipo de gente, estaría acá. Gracias a que llegaron los españoles, que tenían otra política, que 500 años que los estadounidenses eliminaran el apartheid, 500 años antes, al momento de la conquista, la reina Isabel la Católica ordenó que se casen españoles con mestizos y mestizos y naturales con españoles. Hombres y mujeres, mujeres y hombres, se casen. Era otra mentalidad. Por eso estamos acá nosotros, producto de ese cruce y ese encuentro y que esa providencia que hizo que el choque fuera con los españoles. ¿Fue traumático? Claro que fue traumático, como todo choque, pero te digo una vez más, imagínate que hubiera llegado franceses, estaríamos como Tahití, sin gente natural de la isla y llenos de esclavos africanos. Imagínate que hubiéramos sido los ingleses que hubieran llegado a Sudamérica. No habríamos sido tú ni yo, porque los hubieran arrasado como en Norteamérica, los mataban, porque no hay indio malo, no hay indio bueno, sino indio muerto. Eso hubiera pasado. O tú ves gente natural en Norteamérica, puro gringo hay, porque los andinos, los naturales, los eliminaron. Y qué días los holandeses, peor todavía. Sudáfrica es el país que hasta el 1980 tenía el apartheid. No se mezclaban para nada los blancos ahí en Sudáfrica, acá al sur acá de África. Los holandeses, mira esta ruta, llegaron, se establecieron ahí, extraían, explotaban las tierras y no se mezclaban no le daban educación, no le daban escuelas, no le daban colegios, nada. Entonces, dentro de los países que existieron, Francia, Holanda, Inglaterra y España, debemos tener en consideración que llegó España, que nos dio religión, nos dio cultura. Dentro de todo ese mundo conquistador que había en Europa, Asia, llegó el menos malo. Bendito sea el Señor. Dios sabe cómo hacer las cosas. Y llegó justo en el momento en que estaba una reina que era súper católica, que prohibió la esclavitud de los indígenas en América, que prohibió al español tomar como esclavo al andino, al indígena. Si se cumplió o no, imagínate tú, a hoy, la corrupción que hay, estando en el mismo país, imagínate tú, una ley se cumpla con un océano, un mar de diferencia que los divide. Del hecho al hecho hay mucho trecho, pero la intención estaba ahí, y siempre estuvo esa intención, hasta el año 1700, en que cambian de reyes en dinastías monárquicas en España. Entonces, ese es un punto que tenemos que analizar para entender la historia de otra manera. Entonces vamos a ver, ¿y por qué España? Vamos a preguntarnos, ¿y por qué España tenía esa otra manera de pensar? Que decía, cásense, no esclavices a los indígenas, son naturales, tienen derechos, son católicos, dales educación, dales universidad, a los nobles considérales sus rangos de nobleza. Así fue. Entonces, ¿por qué tenemos otra historia nosotros? Tenemos otra historia porque los que nos independizaron nos vendieron para tener la voluntad y el favor de la gente natural andina, indígena, las gentes naturales de estas tierras. Nos vendieron el discurso de lo que los españoles fueron malos. Ese fue lo que pasó. Entonces, pero vamos a llegar a esas conclusiones más adelante. Vamos a ver otro cuadro ahorita, otro cuadro. Acá está. El quinto facto de la historia que nos hace verlo de otra manera es entender que hubo dos eras de los virreinatos. Entonces había dos virreinatos. Hubo dos etapas de virreinatos. Virreinato que correinó el imperio del Tahuantinsuyo, mal llamado Virreinato del Perú, y desarrollándose a la vez. La primera era una era que gobernó pacíficamente y respetando, y la segunda era que cambia la dinastía en España y entran los Borbones, que es de la mentalidad que los ingleses tuvieron para conquistar el norte de América. Ahí está el kit. Acá está. Hemos visto que había en España había reino de Aragón, reino de Castilla, reino de Portugal. Igual que en el Imperio Inca había el reino de Cusco, Huancas, Chancas, Chachapoyas. En Ecuador estaban los Canchis y todos ellos, los incas habían ido conquistando. Eran reinos también. Pero ¿qué pasa? Estos reinos, por ejemplo acá en España, tenía un virreinato en Aragón. Castilla tenía un virreinato en otro reino que era Aragón. Estaban unidos ya. Y para poder gobernarse mejor, habían hecho un virreinato de Aragón. Tenían otro virreinato en Cataluña, dentro de España. Era una forma de gobierno nueva también para España, que España estaba implementando y le fue bien.
Y lo mismo hizo cuando los españoles conquistaron y encontraron un territorio grande como México, pusieron un virreinato de Nueva España en México. Y cuando Francisco Pizarro comenzó a llegar al sur y encontró un gran imperio, por primera vez en todas las Américas se encuentra un imperio en expansión que era el imperio Inca, que había conquistado otros reinos, al igual que ellos conquistaron Navarra, conquistaron Portugal y conquistaron Aragón. Acá los incas estaban conquistando los chancas, los huancas, los canches, con alianzas y con matrimonios, igual que los españoles en España. Entonces, eso estaba pasando acá. Y por eso es que se encuentran con un imperio. ¿No es cierto? Y le pone, al igual que pusieron un virreinato en Aragón, en esas mismas épocas, ponen un virreinato en Nuevo México y ponen un virreinato en Perú. Ahora, ¿por qué le llamas Perú al Perú? Si no sabes por qué le llamas Perú a tu país, no me hables de identidad nacional. ¿Por qué se llama Perú el Perú? Y si no tiene ni un sentido la palabra Perú, entonces no me hables a mí de nacionalismos. Estás nadando sobre algo que es falso. Estás nadando en arena, ni siquiera estás en el mar. Entonces, para continuar, lo que acá había era virreinatos, y lo que había en España también había virreinatos, es lo mismo. Entonces, estamos viendo, ahora vamos a ver, en que habían virreinatos. Y para entender el punto 5 de esos 6 factos que nos tienen que servir para entender la historia con otros ojos, otra mirada, tenemos que saber que hubo 2 etapas en el virreinato. 2 siglos de paz y armonía y cogobierno y cogobiernos, correinos, virreinos, 2 reinos gobernando, uno que usaba el dinero y otro que no usaba dinero y seguía gobernando la época de los incas, sin dinero, se administraba y vivían así. Tienes que entender, en tu mente tienes que llegar a esa visión. En todos los Andes del Perú había gente que vivía, seguía viviendo, 2 siglos después de haber sido conquistados los españoles, seguía viviendo de sembrar sus chacras, de compartir el laini que venía de los incas, de hacer la mita de que venía de los incas. Y esas mitas la administraban ¿quién? Los curacas, que pasaron a llamarse después caciques. Y los caciques, y no era todo su tiempo, eran 2 meses al año, 3 meses al año, iban y se iban al cacique y regresaban a sus tierras. La mita igual, iban a Oruro, se iban a Oruro y regresaban a sus tierras y les pagaban un sueldo. Y el sueldo que les pagaban eran 10 veces mayor que le pagaban al minero en Europa. Todo eso hay que saber. Entonces, el concepto que tenían los Borbones era que esta era una colonia que había que traerle lo máximo posible y que por qué tanta consideración. Entonces, trataron de cambiaron las reglas, muchas reglas cambiaron. El poder del pueblo, decían los Hamburgo, te la da el pueblo. El poder, a los reyes le da el pueblo. Si el rey gobierna bien, se merece ser rey. Si el virrey gobierna mal al pueblo, el pueblo está en la facultad de rebelarse. Ese era lo que permitió que los Hamburgo cogobiernen estas partes de Tahuantinsuyo, mal llamado Perú, virreinato del Perú, y que viviéramos en concordancia, y que 2 siglos no existieran rebeliones, porque había sido un trato entre los reinos de España y los reinos de los incas. Es la verdad, y vamos a ver esa conclusión, vamos a estudiar y vamos a analizar. En la época del virreinato los cargos eran hereditarios, en la primera etapa, de los Hamburgo, y había un gran poder de los criollos. Los criollos en este gobierno natural, que seguía gobernándose y administrándose sin dinero, y había un gobierno que se estaba desarrollando a paralelo a este, por eso se llamaban virreinos, otro gobierno que estaba en las provincias, en las capitales, y que con cada extraían dinero, y todo eso alimentaba a Lima, y una parte se iba a España. Eso se movió paralelamente. Nunca el campesino que está en los Andes, en sus tierras, va a saber que existe otro mundo en las ciudades principales y que Lima hay otra gran capital, otro gran país desarrollándose. No se va a saber, porque él sigue haciendo su mundo que siempre hizo por miles de años. Entonces, ¿qué más? En el virreinato antiguo había audiencias y corregimientos como autoridades políticas. Audiencias era como poder judicial y los corregimientos que administraban los recursos que iban a la capital y a España. Entre los Borbones
Esto los Habsburgo favoreció la convivencia de estos dos mundos, pero entran los Borbones y favoreció el mundo del capital y desconoció los tratos y respetos que se habían tenido con los naturales, los dueños de estas tierras y las alianzas que habían hecho con los españoles. Entonces, ¿qué pasa con los Borbones que entran en los años 1700? El poder, decían ellos, procede de Dios. Yo tengo más poder que tú y soy superior a ti con mis armas y mi educación porque esto me lo ha dado Dios. Yo tengo derecho de hacer sobre ti lo que me dé la gana. A ese extremo llegaban. Entonces, eso lleva a toda una mentalidad y una nueva intelectualidad y comienzan a hacer cambios en los virreinatos. En algunos casos mejoran y va a mejorar mucho para la cuestión de rentas de España en desmedro, porque todo lo ve en capital, fuerza extractiva, dinero para España, centralizado. Lima también se favoreció de eso. Pero también hay otros cambios, esos cambios mismos llegan en desmedro de la población, en desmedro de los criollos. En el Virreinato del Perú, en desmedro de los criollos, que conformaban el aparato estatal del virreinato, y en las afueras del Virreinato del Perú se crearon nuevos virreinatos y audiencias, y estas reformas les favorecieron a los nuevos criollos allá, porque le dio más renta, más ingresos. Entonces, mientras que las reyes borbónicas creaban un descontento de los criollos acá en el Perú, las mismas leyes borbónicas creaban nuevos ricos criollos, nuevos hacendados y nuevos criollos ambiciosos y que ven con nuevo poder en los nuevos virreinatos creados. Eso va creando las leyes borbónicas. Y tenemos que entender ese proceso, es muy importante, y que sigamos analizando más adelante este proceso, porque nos va a permitir entender qué cosa. La rebelión de Tupac Amaru. Nos va a comprender y entender cómo un cacique noble inca y español, reconocido por España, 200 años después de la conquista, se subleva ante estas leyes, no ante el rey de España, ante estas leyes que estoy diciendo, estos cambios de los Borbones, y es derrotado principalmente por la gente y las fuerzas de otro cacique inca, noble inca español, reconocido por España, general, el máximo rango de los ejércitos de España, que es Mateo Inca Pumacahua, de la nobleza inca de Cusco. Un inca noble reconocido por España, venciendo con sus gente y sus soldados y sus tierras a otro inca, a otro noble inca, Tupac Amaru. Para entender eso, ya más o menos vas viendo, entiende esto de acá, porque Mateo Pumacahua, Tupac Amaru representaba al inca noble con conocimientos, que había estudiado leyes en colegios jesuitas, había tenido conocimiento, se había instruido y que se dado cuenta, porque tuvo un juicio en Lima, que después de 2 siglos de vivir en convivencia, las leyes estaban pintadas y no eran justas ni legales, ni eran no eran ciertas, no había justicia, ¿no? Y se rebeló ante eso. Y por otra parte, tienes un mismo cacique indio, Mateo Pumacahua, que en vez de rebelarse, él estaba contento con las reformas borbónicas, porque había tenido más ingresos, le había permitido tener más rentas, y se había alineado más con el ejército. No le importaba su gente, al contrario, tenía simpatía de su gente en Cusco, aun cuando le cobraba más impuestos. Entonces tenemos ya desde ahí 2 figuras andinas, mestizas, nobles, se puede decir la burocracia, como hemos analizado el circuito, que gozaban de privilegios diferentes a la mayoría de la población, a la ciudadanía, gozaban de privilegios. Podría ser la burocracia de hoy, que recibe sueldos mensuales. ¿Quién recibe sueldos mensuales del Estado? 1 de cada 6 familias, hay uno por lo menos que recibe sueldos mensuales. Es un privilegio, una casta, una ciudadanía distinta. Bueno, pues, tanto Pumacahua como Tupac Amaru pertenecía a esa ciudadanía distinta, a esa nobleza que recibe sueldos del Estado. Y uno se subleva ante el Estado por las injusticias que había contra él y contra su gente, y otro simplemente se alinea con el Estado para mantener esos privilegios. Eso hay que distinguir hasta este momento. Para entender también bastante
esta etapa de la historia tenemos que revisar y tener conocimiento y analizar, ¿qué cosa? Las reformas borbónicas, creación de nuevos virreinatos en intendencias, nuevos virreinatos de la Nueva Granada y el Río de la Plata, intendentes que reemplazan a los corregidores, incremento de los impuestos, aduanas y alcabala, incremento de las mitas de forma abusiva, ojo, como los Borbones a partir del año 1700. Aparecen los nuevos límites de los actuales países, creación de nuevos puertos, nuevas rutas. Los nuevos puertos favorecen a los nuevos ricos criollos en los nuevos virreinatos. Y tenemos que ver también importantemente la expulsión de la orden de los jesuitas de los virreinatos. Muy importante que veamos y no perdamos de vista la expulsión de la orden de los jesuitas en todos los virreinatos y en toda Sudamérica. Esto lo vamos a analizar más adelante. ¿Por qué? Porque es importante conocer también y no perder de vista. Porque los jesuitas eran conocidos como los misioneros jesuitas, tenían misiones en los límites del virreinato del Perú y de los virreinatos españoles en América. Tenían misiones. Representaban el sistema que respaldó el encuentro de los dos mundos con el espíritu conciliador y religioso, que reconoció y respaldó las decisiones de la reina Isabel, a reconocerlo como natural a la gente, con los mismos derechos, para que la reina Isabel en el año 1500 prohibiera que se esclavizara, porque nos reconoció como habitantes naturales de estas tierras, con organización administrativa, con gobierno, con reinos. Los jesuitas eran mini gobiernos independientes en sus misiones, religión, educación, trabajo y economías. No pagaban impuestos, poseían amplios territorios, los mejores ingenios azucareros y obrajes. Entonces, no debemos perder también para conocer y entender lo que sucede con Tupac Amaru y después, años después, una década después, con las independencias en las Américas, de los países en las Américas. Tenemos que también entender eso. Y así vamos a poder entender cómo nacen las revoluciones, cómo nace la independencia y cómo en el año 1821 un gran San Martín, en cierta medida, nos deja las primeras elecciones para tener senadores y para tener diputados en unas elecciones universales, donde participan todos, así supieras leer o no le supieras leer, así supieras escribir o no supieras escribir. Y vas a entender por qué 150 años tuvo que pasar para que otra vez, en el año 1980, recién después de 150 años, hubiera otra vez elecciones universales. Y si democracia es que la población vote para elegir representantes, te puedes imaginar, en estos 150 años no hemos estado votando todos. Solamente hemos estado votando el 1%, el 2% de la población, el 5% de la población. ¿Qué clase de democracia es esa? Entonces, para entender todo eso, es importante que entiendas estos 6 conceptos y factos de la historia. ¿Qué te parece? ¿Qué te ha parecido esta locución? ¿Servirá? ¿No servirá? Yo creo que sí va a servir, mi hermano. ¿Cómo que no?